Hola, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por su interés en este webinar. Vamos a tomarnos unos minutos para esperar a las personas que se inscribieron y que todavía no se han podido incorporar. Bueno, y el título del webinar de hoy es Uso de datos para la toma de decisiones durante el COVID-19. La experiencia del Ministerio de Educación del Perú. Y la idea de este webinar es compartir la experiencia del Ministerio, que está haciendo un trabajo pionero en la región en cuanto al uso de datos para la toma de decisiones durante la pandemia. Y la idea es tener lecciones y buenas prácticas que se puedan llevar a casa para otros contextos similares. Mi nombre es Juan Manuel Hernández Aramonte y yo soy el director de la organización IPA para Perú, Bolivia y Paraguay. Y antes de empezar, quería hacer algunas consideraciones generales. La primera de todas es que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Por lo tanto, sin embargo, si ustedes tienen preguntas, pueden ir haciéndolas en una cajita que hay en la parte de abajo de la ventana del Zoom y cuando terminemos las presentaciones las vamos a ir respondiendo. Otra cosa que quería mencionarles es que la sesión está siendo grabada y por lo tanto la pueden compartir con colegas que quizá no hayan podido asistir, pero que puedan estar interesados en ver las presentaciones. Bueno, y tenemos el gusto de tener un panel de lujo con profesionales que están en el día a día trabajando con el diseño, la implementación y evaluación de políticas públicas educativas. Profesionales que además conocemos muy bien del trabajo que hacemos de forma conjunta y que creo que desde sus diferentes puntos de vista van a poder aportar interesantes perspectivas a cómo podemos usar datos en estos momentos, ¿no? Primero tenemos a Luciana Velarde, que es la jefa de la Unidad de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Educación de Perú. Luego tenemos a Chiro Avitabile, que es economista senior para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú del Banco Mundial. Y tenemos dos profesionales de nuestra institución, que son Olga Namen, que es investigadora asociada postdoctorado de IPA, y Bárbara Sparrow, que es gerente de políticas de la oficina de IPA Perú. Bienvenidas, es un gusto tenerlas con nosotros. Bueno, y antes de entrar al seminario, queríamos darle un pantallazo de cuál es el enfoque de IPA que nos va a ayudar a motivar, digamos, el seminario y las preguntas que vamos a ir respondiendo en el seminario. Y nuestro enfoque es que creemos que si generamos evidencia rigurosa sobre qué funciona y qué no funciona en la política pública y usamos esta evidencia para tomar decisiones de política, podemos mejorar el impacto de nuestras políticas. Los gobiernos invierten miles de millones de dólares en política pública. Por lo tanto, es importante saber dónde debemos invertir, dónde podemos tener los mayores retornos, qué tipo de intervenciones nos van a ayudar a tener mayores impactos. Este enfoque fue premiado por los premios Nobel. Este año, 3 investigadores que empujaron esta forma de hacer política y de investigar, ganaron el Premio Nobel de Economía. Y el trabajo que ellos hicieron fue crítico para la creación de nuestra institución y del trabajo que estamos haciendo. Y bueno, la forma en la que trabaja IPA es que nosotros co-creamos evidencia rigurosa, es decir, queremos involucrar en las evaluaciones de impacto de políticas públicas a nuestros socios junto con nuestros investigadores para poder identificar de forma conjunta cuáles son las preguntas más relevantes para las prioridades políticas y las necesidades. No se trata solo de crear evidencia, sino como mencionaba antes, también de compartir la evidencia de forma estratégica para poder influir en el debate e informar la toma de decisiones. Y esto se puede hacer a nivel global, como por ejemplo la serie de webinars que estamos haciendo, regional. Este, por ejemplo, es en castellano, entonces es más para la región.
o incluso en reuniones, grupos de trabajo, etc. Y finalmente queremos equipar a los tomadores de decisiones para usar evidencia. Trabajamos con los tomadores de decisiones en crear espacios institucionales del uso y producción de evidencia, realizamos capacitaciones en áreas donde hace falta fortalecer ciertas habilidades o simplemente acompañamos en las decisiones. Y bueno, este trabajo lo hacemos desde hace 17 años, desde que se creó IPA, en diferentes áreas o sectores de trabajo. Ahí tienen mencionadas 8, pero de hecho tenemos algunas más. Hemos realizado hasta la fecha más de 850 evaluaciones a nivel global en 51 países, las cuales realizamos desde 22 oficinas que tenemos en las 3 regiones. Tenemos una red de 700 socios con los que venimos trabajando una relación duradera de confianza para entender sus necesidades y sus formas de trabajo, y una red de 600 investigadores a nivel global de diferentes universidades del mundo que trabajan junto con los socios para identificar esos problemas de política y traer evidencia rigurosa. Desde IPA, además, hemos lanzado una iniciativa para investigar, para traer la investigación de una forma que aporte a la respuesta efectiva del COVID-19, ante el COVID-19. Esta iniciativa tiene 3 pilares principales, además de hacer evaluaciones de impacto de políticas que se están lanzando en torno al COVID-19, también estamos realizando encuestas rápidas para responder a retos claves de política. Encuestas, por ejemplo, que miden la situación que están experimentando las personas en términos de salud, de economía y otras ramificaciones sociales de la pandemia. Y estas encuestas las estamos llevando por ahora en 8 países y estamos creciendo en el número de países que se están involucrando. También tenemos un servicio de acompañamiento a los gobiernos con información, con recursos, con evidencia que puede ser de utilidad para sus coyunturas durante esta crisis. Y finalmente hemos creado un hub global que centraliza investigaciones y lecciones de política. Si ustedes visitan este hub van a poder ver más de 80 evaluaciones de impacto que se están llevando a cabo por diferentes instituciones, no solo IPA, sino otras instituciones que realizan trabajos similares. También van a tener recursos como, por ejemplo, encuestas y datos de libre acceso a su disposición sobre temáticas de COVID. Bueno, y ahora sí, regresando a nuestro webinar, la verdad que me parece súper interesante el enfoque que nuestros panelistas traen a la mesa, porque en el momento en el que estamos es obvio que la respuesta tiene que ser urgente e inmediata, y eso nadie lo cuestiona. Sin embargo, en esta urgencia no debemos olvidar que el tener datos y evidencia sobre cómo dirigir esta ayuda inmediata, esta ayuda urgente, de forma efectiva hacia las necesidades de la población es muy importante y es factible. Nuestros panelistas nos van a presentar 4 formas de usar datos y evidencia. Primero, Luciana nos va a explicar las encuestas rápidas que está realizando el Ministerio de Educación a diferentes actores del sistema educativo y cómo esta información ayuda en la implementación del programa de educación a distancia Aprendo en Casa del Minedu. Luego, Olga nos va a comentar cómo podemos hacer mediciones remotas de resultados educativos para la evaluación de impacto. Luego, Chiro nos va a hablar sobre el uso de Data Analytics, como por ejemplo Machine Learning, para anticipar cuellos de botella en la entrega de las tablets que se están planeando entregar en los siguientes meses. Y finalmente, Bárbara nos va a comentar sobre el uso de evidencia de Liberia y de Perú y cómo esta evidencia ha motivado y ha modelado una campaña a nivel nacional para prevenir uno de los efectos que se anticipa del COVID, como es el abandono escolar. Después de las 4 presentaciones tendremos esta sesión de preguntas y respuestas, así que
bueno, les dejo con nuestros panelistas, espero que disfruten estas presentaciones y quería dar el micrófono a Luciana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Voy a poner mi cámara. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Luciana Velarde. Soy jefa de la Unidad de Seguimiento y Evaluación y antes que nada agradecerle a IPA por invitarnos como Ministerio de Educación a organizar este seminario en el que podemos compartir con ustedes los esfuerzos que hemos empezado a realizar de manera muy resiliente, creo yo, a partir de la actual coyuntura. Entonces, hoy día les quiero compartir un poquito cómo nos hemos reinventado y adaptado en términos de monitoreo de la educación remota en el Perú. Como saben, el Ministerio de Educación ejerce el rol rector a nivel nacional de la política educativa y trabaja codo a codo con instancias de gestión educativa descentralizada, tanto a nivel regional, con 27 directores de región con 27 DRES, y a nivel local, con 224 UGEL. Dentro del Ministerio, la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica fue creada durante la reforma educativa del 2015 con el objetivo de impulsar la política educativa con base en evidencia. Dentro del Ministerio de Educación, la Oficina de Seguimiento y Evaluación brinda los lineamientos, lidera, coordina las acciones de generación de análisis y de uso de la información estadística y en particular la unidad de seguimiento y evaluación de las acciones y lineamientos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las intervenciones de política educativa. En el caso de Perú, como muchos saben, el año escolar estaba programado apenas para empezar en marzo. De hecho, el inicio del año escolar estaba programado para el 16 de marzo. Y fue ese mismo día que el gobierno declara el estado de emergencia nacional. Eso, como se imaginan, fue un reto sin precedentes, porque era un día antes de empezar las clases, pensar cómo nos íbamos a reinventar para garantizar que todos los estudiantes a nivel nacional continúen su experiencia educativa. Eso nos llevó y no voy a profundizar en este espacio sobre eso, seguro en otros sí, pero esto nos llevó a sumar esfuerzos, a trabajar hombro a hombro con aliados a nivel nacional e internacional para lanzar lo que el 6 de abril se inauguró o se lanzó como Aprendo en Casa, que era la nueva forma de brindar educación como un servicio de educación remota de emergencia por medio de tele, radio, la plataforma web y principalmente con el apoyo de docentes, directores y otros actores clave de la comunidad educativa a nivel nacional. Esto con el fin de brindar y garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de educación básica, regular, básica especial y básica alternativa. ¿Teníamos experiencia con educación remota? La verdad que no de manera sistemática. Teníamos algún contenido en línea, sí, pero básicamente era sobre capacitación a docentes. Y bueno, estábamos arrancando. Ahora entrando a la estrategia de monitoreo con naturaleza remota, ¿cómo surge esta necesidad? En realidad, todo sucedió muy rápido. La propuesta de lanzar Aprendo en Casa se logró en 2 semanas, pero hasta ese momento se tenía información estimados de cuál era el potencial de conectividad a nivel nacional. Como saben, por la geografía del Perú sabíamos que iba a haber regiones que no tenían tanto acceso a internet o que no tenían buena señal, pero teníamos estimados con la información estadística de los registros administrativos que existen. Teníamos información sobre las emisiones radiales, los programas que se iban a pasar, pero no teníamos un aproximado o un dato real de cuánto realmente los docentes, directores e incluso familias estaban pudiendo acceder a Aprendo en Casa. Y además de cómo se está implementando esa estrategia, ¿no? Un poco nos lanzamos todos a la piscina, pero no es que hubo mucho tiempo de prepararnos todos como actores de la comunidad educativa para hacerlo. En este marco, la UCE, dentro de la OCE, normalmente hace operativos de recojo de información presenciales. De hecho, este mismo año, ya en enero y en febrero, habíamos estado realizando operativos para ver cómo estaban avanzando las escuelas a nivel nacional en términos de su preparación para el inicio del año escolar, pero no habíamos hecho nunca operativos telefónicos y fue como, bueno, ahora cómo podemos ir
¿Cómo podemos ver si es que el servicio educativo está en las condiciones para darse de manera que pueda ser bien aprovechada por todas las familias? Y bueno, los llamaremos por teléfono. Entonces en eso se sumaron muchos esfuerzos, nos apoyamos. De hecho, el primer día de recojo de información y operativo remoto, que era por llamadas telefónicas, se empezó 7 días después del lanzado Aprende en Casa. Nos apoyamos muchísimo en el apoyo de INPA, en el apoyo de nuestro personal dentro del ministerio, convocamos voluntarios para poder lanzar este primer operativo, nosotros le llamamos de recojo de información a nivel nacional, tanto a docentes como a directores de la educación básica. De hecho, para nosotros esta crisis también se vio como una oportunidad, porque en un año regular nosotros no teníamos información sobre, como el usuario final, el estudiante en términos de la provisión del servicio, sí sobre aprendizaje, pero no necesariamente sobre cómo estaba percibiendo el servicio educativo. Entonces, al hacerlo por llamadas telefónicas y apoyándonos en los ricos registros administrativos con los que contábamos y apoyos intersectoriales para poder tener completitud de los datos, pudimos también hacer estas encuestas telefónicas a familias. Entonces, estos operativos, como les dije, se empezó el 13 de abril y siguen hasta el día de hoy. A lo largo de este tiempo se han lanzado, hemos llevado a cabo 20 operativos más o menos, no solamente de Aprendo en Casa, ahorita les cuento un poco sobre los demás. Y nuestros principales informantes han sido directores, coordinadores de red, docentes, familias, y el modo de recolección, además de la primera pasada ágil que fue con voluntarios, ahora ya se regularizó a ser con monitores del ministerio. ¿Cuál es la metodología? Bueno, como UCE tenemos una metodología clara para garantizar siempre la calidad de la información, que parte por identificar el objetivo, los indicadores, elaborar el cuestionario. Otra parte súper importante es identificar el marco muestral, de dónde partimos, a quiénes vamos a nivel de qué va a ser representativo la información que vayamos a recoger, luego el diseño muestral para poder garantizar esa representatividad. Luego hacer un piloto de estas encuestas, ver cómo funcionan, cómo lo toman los informantes, discutir los hallazgos, tener una versión final del cuestionario y luego apoyarnos en el desarrollo de documentos metodológicos, la asignación de quiénes van a llamar a quién, en qué momento, capacitar o brindar asistencia técnica a nuestros monitores para que estén preparados para cada uno de nuestros operativos. Pues son preguntas de naturaleza diferente, normalmente las frases de contexto y el son de naturaleza del sondeo que se tiene que hacer también puede variar de caso a caso. Y luego pasamos al procesamiento, consistencia y análisis de la data para finalmente reportar los indicadores preidentificados y difundir y promover el uso de la información. Un punto importante en esta dinámica de operativos remotos vía teléfono fue el hecho de darles a los informantes la tranquilidad de que quien nos estaba llamando era realmente una persona autorizada por el Ministerio de Educación. Entonces, lo que pudimos hacer fue, dentro de la misma página de Aprendo en Casa, habilitar un aplicativo en el que uno puede, eso todavía funciona ahora porque seguimos con los operativos, ingresar el número del que me llaman para verificar si es que esa persona efectivamente es quien me dijo y está autorizada por el Ministerio de Educación. Ahora les quiero mostrar cómo se ve esta información. Un segundo. Listo. Entonces, a la fecha, ahorita, tenemos resultados de los operativos de Aprendo en Casa disponibles para abril, mayo y junio. Entonces, luego de recoger esa información a través de los sistemas que manejamos, se analiza y se cargan a esto que es un Power BI, está disponible online, es un link abierto, en el que podemos explorar los resultados de Aprendo en Casa. En este caso, en junio hicimos un operativo de docentes y un operativo de familias. Entonces, si hacemos clic en junio, se nos abren las dos opciones, y luego si hacemos clic en familias, se nos abre la información que se recogió para familias. Como pueden ver, digamos, empieza con un dato de la cobertura del operativo, de los programados, a cuántos realmente se logró contactar, un detalle de si es que no contestó, por qué no contestó. Esto es una casuística bastante importante, en particular para las familias. En muchos casos los celulares están apagados, fuera de servicio. También depende mucho de qué hora en el día los llamamos. Incluso acá podemos ver a nivel regional la tasa de cobertura.
Y luego, estos paneles están organizados en función de las temáticas y los indicadores preidentificados. Entonces, una temática es el acceso a Aprendo en Casa, de hacer clic ahí, se cargan los indicadores relevantes en términos de acceso a recursos. En este caso se puede mostrar que el 95.8% de las familias declaran que sus hijos han accedido a Aprendo en Casa, a través de qué medio, e incluso esto para filtrar a nivel educativo, si yo quiero filtrar para primaria, los paneles se actualizan automáticamente, según área urbano-rural, y pues como pueden ver, los invito luego a explorar esto a mucho más detalle. Entonces, volviendo a la presentación. Como les decía, a la fecha hemos ya implementado alrededor de 20 operativos de Aprendo en Casa. Hemos hecho operativos a directores, a docentes y a familias. El mes pasado hicimos a docentes y familias en el mes de junio, y en los próximos días estamos implementando el operativo de julio de Aprendo en Casa. Este va a ser por ahora solamente de familias. Ahorita sabemos que docentes y directores están con bastante carga y responsabilidad, y conforme la coyuntura va avanzando, la situación de la pandemia es más complicado llamarlos. Entonces estamos más ahí para apoyarlos que para pedirles que nos reporten información. Y hemos hecho también operativos para otros fines claves para la respuesta del Ministerio en este contexto, como operativos a familias de estudiantes de instituciones educativas privadas, Esto fue fundamental cuando empezamos a ver, o se empezó a escuchar, y el Ministerio empezó a darse cuenta que las familias no necesariamente están tan satisfechas con cómo se estaba proveyendo el servicio educativo en las instituciones educativas privadas, y luego para poder empezar a aproximar, sí se abría la posibilidad de traslado de privadas a públicas, que hoy ya se abrió, y de hecho ya está bastante avanzado este proceso, los niños ya están incorporados al sistema educativo público. ¿Qué tan grande iba a ser esa necesidad, digamos, de acomodarlos en el sistema público? Hemos hecho operativos para educación básica alternativa, también para inicial, para ver cuántos padres se verían frente a la necesidad de dejar a sus niños más chiquitos en el cuidado de alguien más, si es que se retomaban las actividades económicas, entre otros. Y para cerrar, quería contarles algunos ejemplos de cómo se está usando esta información. En particular, en términos de Aprendo en Casa, nos ha ayudado muchísimo a conocer, digamos, de manera real y representativa el avance en la implementación de la estrategia, visibilizar a nivel regional cómo si en una región se está accediendo más por un medio, por el otro, por lo tanto buscar alianzas donde se pueda con otras radioemisoras a nivel local, o si es que hay que brindar apoyo con estrategias más grandes o más chiquitas, tan grandes como la de la entrega de tablets, para compensar esa limitada conectividad, o más específicas como de apoyo a padres a nivel inicial, intervenciones de radio interactiva, que también hacemos con otros aliados como lo es IPA. Un punto importantísimo en Aprendo en Casa fue poder darnos información de qué necesitaban docentes y directores para poder acompañarnos y fortalecer cada vez más su rol en Aprendo en Casa. Y por supuesto fue muy útil para nosotros ya a nivel de OCE, de cómo implementar operativos ágiles para recoger información en 1 o 2 días, básicamente que nos permitan tomar decisiones. Como les comentaba, nos ayuda a estimar la demanda potencial de estudiantes de traslado, la demanda potencial de inicial, y como lección, digamos, como la crisis como oportunidad, nos permitió llegar no solamente a informantes, sino también a lugares geográficos que normalmente en un contexto de presencialidad se hace o muy difícil o muy costoso. Entonces, con esto los dejo. Muchas gracias. Y doy paso al siguiente panelista. Ahora sí. Buenos días a todos. Muchas gracias por su interés en el seminario. El trabajo que les voy a presentar sobre medición remota de desarrollo infantil preescolar para la evaluación de impacto es en conjunto con mis colegas Juan Hernández Agramonte de IPA y Emma Naslund del BID. Entonces, hay
tres ideas principales que quisiera que se lleven de este proyecto. La primera, tenemos evidencia cualitativa de que sí se puede usar pruebas a distancia para medir el desarrollo infantil durante el confinamiento, que es algo que en principio no era obvio porque no sabíamos si las familias se iban a poder conectar y si los niños se iban a motivar. Aunque por supuesto este planteamiento tiene costos y beneficios distintos a hacer estas pruebas en persona, y este es un tema que voy a abordar más adelante. Segundo, el modo de la prueba, es decir, si esta se lleva a cabo por video o por audio, impone restricciones a los dominios de conocimiento que se pueden medir. Entonces vamos a ver que hay ciertas habilidades que son más fáciles que otras para traducirse a una prueba a distancia. Los padres, el tercer punto, los padres desempeñan un papel fundamental en la implementación de estas pruebas y por lo tanto tenemos que plantear cómo involucrarlos de la mejor manera. Dado el contexto actual de las medidas de confinamiento y el cierre de escuelas, se generan nuevas necesidades de provisión de educación a distancia, como las que nos explicó Luciana, y se involucran a nuevos actores dentro de la política educativa, como son los padres de familia. Entonces, esta es una oportunidad de innovación para los gobiernos y de experimentar para generar nuevas capacidades. En esta medida, una herramienta importante para la innovación son las evaluaciones de impacto, que consisten en una metodología de diseñar e implementar, evaluar y escalar y adaptar estas iniciativas. Nosotros estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Educación para implementar varios pilotos que necesitan ser evaluados a través de esta metodología, pero como es de esperarse, las pruebas de desarrollo infantil en persona tampoco son viables durante el confinamiento. Entonces, esta es una oportunidad también para innovar con pruebas de medición a distancia para obtener información sobre estas variables de resultado que nos interesa medir. Entonces nos preguntamos en este trabajo, ¿cómo podemos medir el desarrollo infantil durante el confinamiento para identificar políticas efectivas? Hay otros estudios que han examinado la medición de habilidades verbales en niños y habilidades cognitivas en adultos mayores por medio de llamadas telefónicas. Sin embargo, hay poca evidencia del uso de otras herramientas digitales y las pocas que hay que se han hecho por internet están enfocadas únicamente en medición de lectura y escritura para niños un poco más grandes. Entonces, nuestro objetivo es diseñar y validar un instrumento de medición de habilidades cognitivas y socioemocionales para niños en edad preescolar, que esté adaptado al contexto latinoamericano y que se pueda usar para la evaluación de impacto. Esta sería una prueba para niños de 4 a 6 años, que se podría hacer de dos formas, a través de audio o video, y que se complementaría con medidas que recojamos de información de padres de familia. Es muy importante tener en cuenta el modo de aplicación de la prueba, porque si los hogares tienen conectividad a Internet, se puede hacer uso de estímulos visuales para aprovechar las preguntas. Y además en Perú, por ejemplo, el 89% de la población con acceso a Internet se conecta a través de smartphones. Entonces, esto es importante porque sabemos que el material lo tenemos que adaptar al tamaño de una pantalla pequeña y sabemos que los niños no van a contar ni con teclado ni con mouse para interactuar con el encuestador. Otro punto importante acá es el tema que las familias pueden preferir no compartir su cámara para proteger la identidad del niño. Entonces también adaptamos la prueba a dos formas de video, un tipo de video unilateral en el cual el niño recibe el estímulo visual a través de las imágenes que le muestra el encuestador, o otro video, otro tipo de forma que es video bilateral, en el cual tanto el niño como el encuestador se están viendo el uno al otro. Aquí les muestro, por ejemplo, una pregunta bilateral que se hizo a través de video bilateral, en el cual la encuestadora le pide al niño que usando sus manos, por favor, le muestre 8 dedos. Y el niño utiliza la pantalla para dar este tipo de respuesta no verbal. La metodología que utilizamos para el desarrollo de este instrumento empezó con un diseño y adaptación de preguntas de la prueba MELCO. Esto lo hicimos con el apoyo de la Unidad de Seguimiento y Evaluación y la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica del Ministerio de Educación.
También diseñamos protocolos de aplicación y logística, por ejemplo, tener en cuenta que teníamos que llamar con anterioridad a las familias para agendar un espacio para realizar la prueba y de esta forma estar seguros que en el momento de aplicación de la prueba las familias contaran con el tiempo y los recursos necesarios. Segundo, bueno, también vamos a hacer pruebas de validez y confiabilidad psicométrica para estar seguros que la prueba está midiendo los constructos que nos interesan. Y también hay consideraciones éticas, como por ejemplo la protección de los datos de la familia, las firmas del consentimiento informado y un análisis de costo-efectividad para la recolección de este tipo de datos. También vamos a estimar efectos de modo, porque es probable que la forma en la que se esté implementando la prueba tenga efectos directos en los resultados. Entonces, una forma en la que vamos a examinar si esto es así es a los hogares con conexión a Internet los vamos a asignar aleatoriamente a un grupo de video o a un grupo de audio y comparamos sus resultados. Entonces, en este momento estamos en la etapa inicial de este proceso y acabamos de recolectar información de un pequeño piloto de factibilidad para saber si es posible hacer esta prueba en campo, esta prueba a distancia en campo. Entonces, aplicamos este instrumento a 18 hogares localizados en diferentes zonas de Perú, como pueden ver en el mapa. Y como les comenté al principio, tenemos 3 puntos claves que fueron los resultados principales de este piloto. Entonces, el primero acá es que el modo de aplicación de la prueba impone restricciones a los dominios que pueden medirse. La prueba original del MELCO contiene 23 tareas en los dominios de matemática, comunicación, habilidades socioemocionales, función ejecutiva y desarrollo motor. Y nosotros logramos traducir de esas 23 tareas, 14 tareas a video y 10 tareas a audio. Los retos más importantes son las tareas que requieren estímulo visual, las respuestas no verbales, en el caso del ejemplo que les mostré, de mostrar los números con los dedos de la mano, y que tenemos una duración bastante limitada, porque es difícil mantener la atención prolongada de los niños si las cosas se hacen a distancia. Entonces, teniendo en cuenta todos esos factores, tenemos una prueba más reducida. Pero igual logramos medir dominios de matemática, comunicación y habilidades socioemocionales. El segundo resultado es que los padres tienen un papel fundamental en la implementación de esta prueba. Cuando hacemos estos exámenes en persona, tenemos que hablar con maestros y con rectores de colegio para la administración y para la logística, pero ahora que estamos midiendo estas pruebas en niños en sus casas, tenemos que coordinar con los padres la programación, la firma del consentimiento informado, las instrucciones que se deben seguir, el monitoreo de que el sonido y el video esté funcionando bien. Y sobre todo, un reto importante acá es cómo mitigamos el involucramiento de los padres durante el examen, durante la prueba. Entonces, lo que hicimos durante el piloto y que hace parte del protocolo que está en proceso es explicarles muy bien a los padres que esto no es una evaluación, que no se va a calificar, que los resultados no van a tener ninguna consecuencia directa para el niño, de forma que sea una prueba que los niños se tomen más como un juego y los padres no sientan la necesidad de involucrarse para, digamos, decirles las respuestas, por ejemplo. Finalmente, en conjunto con todos estos resultados, tenemos evidencia cualitativa de que sí podemos medir habilidades cognitivas y socioemocionales remotamente a través de video y audio en un tiempo adecuado para mantener la atención del niño. Entonces, la prueba en audio duró aproximadamente 21 minutos, mientras que la prueba de video duró aproximadamente 24 minutos. Sabemos por las entrevistas que les hicimos que los estudiantes entendieron las instrucciones y que los padres reportaron que estaban satisfechos con la aplicación. Y no encontramos evidencia de que los niños o padres se estresaran por hacer estas mediciones en casa. Entonces, consideramos que hay un alto potencial de aplicar estas pruebas durante el confinamiento y es más, también de aplicarlas aún después como una forma de llegar a estos niños en áreas de difícil acceso, en donde las pruebas en persona tal vez no son posibles. Ya para terminar, les cuento un poco de los pasos siguientes. Entonces, vamos a hacer varios pilotos con un tamaño de muestra más grande
vamos a hacer la medición de efectos de modo, y la idea es tener un instrumento validado que nos permita medir las variables de resultado de las evaluaciones de impacto que se están llevando a cabo en el ministerio. Por ejemplo, el programa de instrucción por radio y la campaña de mensajería de texto que vamos a enviar a padres para tratar de ayudarlos un poco con el proceso de aprendizaje en casa. Y finalmente, pues queremos explorar usos de esta herramienta para la focalización de recursos y como complemento en un futuro de las pruebas que se puedan realizar en persona. Muchas gracias y le paso entonces la palabra a Chiro. Muchas gracias, Olga. Ya debería estar. Voy a poner mi presentación. ¿Me avisan si se ve la pantalla? Chiro, todavía no la vemos. Ah. Ahora sí. Perfecto, muchas gracias a todos. Mi nombre es Ciro Avitabile, soy un economista senior en el Banco Mundial y entre las varias actividades que estamos llevando a cabo con IPA en el marco de Aprendo en Casa, hoy le voy a hablar del uso de Machine Learning para mejorar la distribución de tabletas en el marco de Aprendo en Casa. Como quizás bueno, muchos de ustedes saben, una de las intervenciones que fue parte de la estrategia de Aprendo en Casa es la entrega de más de 1 millón de tabletas que serán distribuidas a estudiantes entre cuarto de primaria hasta quinto de secundaria en más de 25.000 escuelas públicas del país. Es una entrega con muchos desafíos porque el 85% de las escuelas beneficiarias están ubicadas en zonas rurales. Muchas de ellas no tienen conexión a internet y una parte no, digamos, pequeña de escuelas no tiene acceso a electricidad. Entonces, el tipo de producto que se tendrá que entregar es muy distinto según el tipo de escuela. El ministerio ya decidió que esta va a ser una distribución de tipo end-to-end, es decir, los proveedores estarán encargados de entregar el producto final, las tabletas, directamente a las escuelas, y eso para evitar que las tabletas estén mucho tiempo en los almacenes del ministerio. El presupuesto inicial para este tipo de entrega, digamos, para la compra de las tabletas, es de alrededor de 650 millones de soles, que más o menos corresponde al 10% del presupuesto total del Minedu en 2019. Ahora, este tipo de operación, digamos, de entrega, tiene muchos desafíos. Algunos de estos desafíos son desafíos de logística. Por ejemplo, el proceso de adquisición de relación con los proveedores puede ser muy complejo porque debido al tamaño de la compra hay necesidad de contratar distintos proveedores que no necesariamente tienen la misma capacidad logística. Otro desafío es que las características del producto podrían ser altamente heterogéneas según el tipo de escuela donde se entrega, debido al nivel de distintos niveles de conectividad y el nivel educativo. Tercero, la planificación del recurso humano puede ser bastante compleja porque la posibilidad de monitorear varía mucho según la colocación geográfica y posiblemente otras necesidades del ministerio.
Y último, por lo general hay un alto costo de mantenimiento. Por ejemplo, sabemos de la experiencia de Plan Ceval que durante el primer año de entrega de las tabletas, el 90% de ellas necesitaron algún tipo de ajuste o digamos, reforma. Déjeme justo darle una idea de por qué la incertidumbre puede afectar, digamos, la manera en cómo se establece la relación entre el ministerio, en este caso que hace la compra, y el proveedor. Al momento de la firma del contrato, hay a menudo mucha incertidumbre sobre detalles importantes. Por ejemplo, algo que estamos viendo ahora en el trabajo con IPA es que en más de 5.000 escuelas que son parte del universo focalizado, no podemos calcular la distancia entre la escuela y la capital del distrito, distancia, digamos, para manejar. Y claramente esta falta de información no es casual, porque luego cuando vamos a ver cuál es la distancia euclidea, y no la distancia, digamos, de manejo entre la capital del distrito y estas escuelas para las cuales no podemos calcular distancia, pueden ver en la gráfica de la derecha que hay una heterogeneidad enorme en términos de distancia euclidea y hay un 10% de escuelas donde esta distancia es mayor que 60 kilómetros. Ahora, ¿cómo puede ayudar Machine Learning? Entonces, ¿por qué pensamos en hacer este tipo de ejercicio? Machine Learning, bueno, es aquí digamos, una definición rápida y concisa, permite descubrir patrones consistentes en distintas bases de datos basándose en algoritmos. Y en este caso específico, el ejercicio que estamos haciendo con Minedu IPA tiene 3 finalidades, posiblemente una cuarta que todavía estamos corroborando. La primera sería reducir la incertidumbre ex ante cuando se elaboren los contratos con los múltiples proveedores. Segundo, mejorar la planificación del despliegue de recurso humano del ministerio para la supervisión del proceso de entrega. Tercero, extender la vida útil de las tabletas mediante la optimización de los procesos de mantenimiento in-house o tercerizado. Es decir, habrá necesidad de que algunas tabletas se mantengan a través del personal del ministerio y otras que regresen al proveedor. Y último, pero esto es algo que todavía no hemos discutido con el ministerio, es optimizar las logísticas y las rutas de envío. Y justo para darle un resumen gráfico, entonces la idea con este ejercicio es tenemos, digamos, un montón de data de estas 25.000 escuelas, nos gustaría catalogarlas, clasificarlas en clúster y tener soluciones específicas para distintos clústeres. ¿Cuál sería la estrategia del estudio? El estudio se utilizará Machine Learning no supervisados en datos a nivel de escuela, código modular, para agrupar a las instituciones educativas en distintos clústeres que son como grupos homogéneos. El proceso va a ser en 4 pasos. Primero estamos identificando, digamos, ya lo hemos hecho este paso, intervenciones relevantes utilizando datos administrativa confiable de procesos de distribución anterior. Este es el caso del programa de One Laptop per Child que Perú empezó en 2009 y que por tamaño en términos de entrega se parece mucho a la distribución de tableta. La otra sería la de material educativo, que es algo que el ministerio hace de manera recurrente, que también nos puede dar una idea de cuáles son los retos y los cuellos de botella principal.
El segundo paso sería identificar informaciones relevantes al contexto, por ejemplo, distancia, cobertura de Internet. El tercer paso sería utilizando métodos de Machine Learning no supervisado, y en este caso estamos trabajando con algoritmos de K-means, K-medians, llegar a una categorización de las distintas escuelas entre distintos grupos, clusters, y en base a esta taxonomía, tener recomendación específica para cada clúster. Y cuando hablamos de recomendaciones, por ejemplo, ¿qué tipo de contrato se debería firmar con un proveedor? ¿Es necesario que el contrato tenga un incentivo según la distancia o que haya métodos de corroboración específico para algunas escuelas donde sabemos que en el pasado el ministerio tuvo problemas en la ejecución de sus programas? Y todavía no tenemos los resultados, va justo para darles una idea de qué tipo de insumos estamos utilizando. Por ejemplo, cuando miramos a la ejecución del programa de One Laptop por Child, en las mismas escuelas que serán objeto de la entrega de tabletas, ustedes pueden ver, y me refiero a la gráfica de la izquierda, que supuestamente hay mucha variación en el número de tabletas, de laptop per estudiantes y docentes. El One Laptop per Child estaba pensado, digamos, como entregar que todos los docentes y estudiantes tuvieran su propia laptop, entonces este ratio debería ser 1, pero si ustedes se fijan en la gráfica de la izquierda, pueden ver que hay muchísima variación, donde un 10% de las escuelas nunca llegaron a recibir una laptop, y hay otro 10% que recibió 2 o más laptops por estudiante docente. Entonces, eso es un poco algo que vamos a utilizar para ver cuáles escuelas necesitan una supervisión particular. Y de la misma manera, si se fijan en la gráfica de la derecha, pueden ver que la distancia, digamos, la variación de la distancia entre escuela y capital del distrito es enorme. Hay muy pocos distritos del país donde hay una distribución, digamos, bastante homogénea de la distancia, y estas son las de rojo. Hay otros distritos donde hay escuelas que están, digamos, a 10 o 15 minutos de la capital del distrito, y otra que llegan hasta 3 o 4 horas de recorrido. Eso tiene implicaciones cuando pensamos que las tabletas pueden necesitar mantenimiento. Bueno, y el ejercicio, digamos, lo vamos a terminar junto con IPA en las próximas 2 o 3 semanas, y ojalá pueda ser de utilidad al ministerio en el proceso de entrega de sus tabletas. Gracias. Buenos días con todos. Muchas gracias, Chiro. Bueno, en esta oportunidad, como Juan un poco ha adelantado, quería poder compartir con ustedes una experiencia de trabajo con el Minedu, que también y también con el Banco Mundial, sobre cómo hemos usado datos existentes de contexto internacional para identificar necesidades, y cómo hemos podido responder a esta necesidad de forma rápida a partir de la evidencia que hemos generado actualmente. O sea, evidencia previamente generada. Primero quería comenzar hablando un poco de qué esperamos en términos de los efectos del COVID en la educación. Actualmente estamos centrados un poco en qué es lo que pasa día a día, ¿no? Pero ya se han iniciado algunas estimaciones para ver un poco qué podemos esperar luego de la pandemia.
un estudio reciente del Banco Mundial se hace una simulación del efecto de 5 meses de cierre de escuelas, o la equivalencia a una pérdida inmediata de 0.6 años de educación, y se ve que esto, por ejemplo, puede traducirse en $16.000 de pérdida de valor presente por estudiante. La cifra, aunque alarmante, no corresponde al escenario más pesimista, porque ahora lo que nos tendríamos que preguntar es, ¿hay un riesgo de que los estudiantes no retornen a la escuela una vez se reinicien las clases, y qué podría implicar eso? Un poco para responder a si podemos esperar, por ejemplo, que haya una alta deserción, una cosa que es interesante ver es el ébola en África Occidental. En esta epidemia, el ébola se afectó principalmente 3 países de África Occidental: Guinea, Liberia y Sierra Leona. La epidemia continuó por 2 años y acabó con más de 11.300 vidas en estos países. Y al igual que lo que hemos visto en el caso del COVID, además de los efectos sobre salud pública, también se vio grandes disrupciones económicas: cierre de mercados, restricciones de transporte, cierre de fronteras, etc. En este contexto, entonces, aumenta la pobreza y se interrumpe también los servicios educativos por esta misma idea de miedo al contagio, ¿no? Y en el punto más alto de la epidemia tuvimos 5 millones de estudiantes fuera de la escuela. En el caso de los efectos específicos a la educación, ya viendo qué pasó con el ébola en la educación. En Liberia, aproximadamente 25% de los niños en edad de educación primaria no retornaron a la escuela tras la reapertura. Este porcentaje fue menor en Sierra Leona, de 13%, y incluso un poco mayor en el caso de Liberia para niños mayores. Al ver un poco por qué es que no retornan a la escuela después, el 82% de los casos menciona que la decisión de no retornar se encontraba relacionada a razones económicas, necesidad de generar mayores ingresos o cambios en la forma en la que se distribuyen las tareas en el hogar. Esta data fue recogida por el Banco Mundial en 2015 a través de encuestas telefónicas similares a las que se han hecho aquí, por ejemplo, en Perú ahora con el COVID. Además, otros estudios, como el de Bandiera y otros en 2019, que justamente estaban haciendo una evaluación de un programa de empoderamiento para niñas, encontraron que esta decisión de dejar la escuela puede ser incluso mayor en el caso de las niñas, y a pesar de que también están involucrados otros temas como, por ejemplo, el embarazo adolescente, también se ve que en gran parte esta decisión de no regresar se debió a una transición hacia habilidades, hacia actividades productivas por parte de las alumnas. Entonces, viendo el contexto similares, viendo cómo una epidemia pudo haber tenido sus efectos en otros países, la pregunta que nos hacemos ahora es, de los 8 estudiantes que se encuentran fuera de la escuela debido al COVID, ¿cuántos esperaríamos que regresen a la escuela una vez se reinicien las clases? Un poco en el Perú lo que se está haciendo, como ya lo ha mencionado Luciana, es Aprendo en Casa, ¿no? Que es una forma de permitir dar continuidad al servicio educativo durante la pandemia, proporcionando acceso a la educación a través de TV, internet y radio. Sin embargo, Aprendo en Casa, como también se ha mencionado, no se desarrolla de manera exactamente igual para todos los alumnos, ¿no? Hay algunos que van a tener el acceso a internet, van a tener interacción con el docente, otros que van a tener el acceso de repente a TV o radio, y de repente el papel del docente va a ser un poco más difícil el contacto. Entonces el vínculo que se mantiene con los estudiantes y con la escuela probablemente no sea exactamente el mismo. Además, el distanciamiento social también afecta a los estudiantes de otras formas. Lo que estamos viendo un poco es incrementos en responsabilidades en el hogar y migración hacia la generación de empleo. Entonces, un poco lo que tenemos aquí es un panorama en que un vínculo más débil con la educación, por más que se haga un esfuerzo para mantenerlo, y las familias con carga económica mayor debido a toda la crisis, pueden afectar el retorno a la escuela una vez se inicien las clases. Entonces, aquí un poco viendo todo esto, dijimos qué es lo que podemos hacer, qué acciones se pueden tomar. Hay información sobre los retornos a la educación y cómo brindar esta información sobre los retornos a la educación real puede ayudar a reducir la deserción escolar. Un poco la hipótesis detrás de esto es que hay estudiantes y padres
que subestiman los retornos a la educación. Y entonces, a la hora de tomar la decisión de si los alumnos deben continuar o no en la escuela, se toman decisiones subóptimas para ellos. Entonces, este tipo de intervenciones que han provisto a estudiantes con información de retornos a la educación y han sido efectivas en reducir la deserción, están en la literatura. Y de hecho, se han encontrado resultados positivos al respecto. Un poco también lo que se sabe es que la decisión de permanecer o no en la escuela no solamente si debo terminar o no la secundaria, sino también es cuánto esfuerzo debo brindarle para saber hasta dónde quiero llegar, ¿no? Si, por ejemplo, quiero decidir tener una carrera de educación superior o financiar tengo que poder saber si puedo financiar mis estudios y si me conviene o no darle ese tipo de esfuerzo en el momento. En este contexto, con esta información de base, en el 2015 surgió la innovación Decidiendo para un futuro mejor, la cual se realizó con un equipo de investigadores junto a IPA, JPAL y el Minedu, y se trabajó en la evaluación de un policy pilot en más de 2.500 escuelas urbanas y rurales del Perú. ¿Qué era este policy pilot? Era la proyección de 4 videos en formato telenovela, se contaba una historia, y estos videos se compartieron en las escuelas urbanas y rurales con los alumnos. Y la idea es que estas telenovelas tenían información sobre la decisión sobre los retornos a la educación sociales y económicos, y también daban información sobre acceso a financiamiento, sobre qué carreras serán más rentables, etc. Al hacer esta evaluación, que fue una evaluación experimental rigurosa, el resultado fue que proveer información sobre los beneficios económicos y sociales de la educación vía videos puede reducir la deserción escolar. El Policy Pilot pudo reducir las tasas de deserción a 1 y 2 años, tanto en zonas urbanas como rurales, y este efecto fue más importante en el caso de los hombres. La información que se brindó también se encontró que pudo ser capaz de corregir percepciones de estudiantes y de padres respecto a los retornos a la educación. Entonces, el tener esta evidencia generada desde el Policy Pilot del 2015, Minedu vio que el costo era bajo y que los efectos eran positivos. Entonces se decidió utilizar estos videos como parte de la currícula de tutoría en las escuelas de jornada escolar completa. Porque también tenían los equipos más avanzados, entonces el docente nada más podía acceder a la web y después utilizar los datos, ¿no? También se espera que el COVID, al igual que el ébola, bueno, como hemos hablado, que tenga efectos adversos sobre la continuidad escolar. Entonces, tomando esto en cuenta, se habló ahora y dijimos, tenemos esta innovación que tiene efectos positivos, que ha sido súper efectiva, ¿qué podemos hacer con esta innovación considerando que puede reducir la deserción escolar y que se necesita esto? El Banco Mundial con IPA trabajamos en actualizar estos videos para poder alcanzar a todos los lugares como parte de Aprendo en Casa. Y esto se hizo planificando que se transmitieran los videos por TV Nacional. La transmisión de los videos incluiría secciones de introducción y salida, y también genera una opción de brindar mayor impacto porque también los padres también podrían verlos en casa. Como también esto no se va a dar de forma específica igual que en la implementación original, porque originalmente se daba en salones de clase y ahora se hace a través de TV, eso nos da la opción de poder evaluar esta nueva implementación. Podemos hacerlo gracias a que existe data administrativa que nos permite medir el resultado, las tasas de deserción escolar, y también se puede aplicar un diseño de tipo Encouragement Design, que implica que se puede llamar o mandar mensajes a algunos de los padres para motivarlos a que vean el video y así tener un grupo con que comparar. También esto es importante porque nos permite saber, bueno, un poco lo que hablaba sobre los padres y potenciar el potencial de hacer uso de TV para transmitir contenido educativo. De esta presentación quisiera también que se lleven 3 lecciones importantes. La primera es que la recolección de datos durante la pandemia puede ser útil para diseñar respuestas más adecuadas y efectivas, no solamente hoy, sino también en el futuro. La data que se pudo recoger
del caso de Sierra Leona, de Liberia, nos ayudó a tener una idea de qué podemos esperar y así poder responder de forma más efectiva y rápida. Segundo, que la evidencia generada localmente puede guiar la respuesta a crisis. DFM fue un proyecto que se realizó en 2015 y la evidencia se tuvo localmente y nos está sirviendo también para actuar ahora que tenemos una crisis. Y tercero, que la data administrativa es sumamente valiosa ya que nos permite generar evidencia rigurosa y sin tener que realizar campos que puedan ser peligrosos para los encuestadores. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Luciana, Chiro, Olga, por las excelentes presentaciones. Creo que se han abordado una diversidad de temas bien interesantes de cómo podemos usar data y tenemos un pequeño espacio de 5 minutos para contestar algunas preguntas. Entonces, les voy a tratar de hacer una pregunta al menos a cada una. No sé si nos va a dar tiempo, pero intentémoslo, ¿no? Entonces, estos 5 minutos. La primera pregunta es para Luciana y lo que preguntan es cómo lograron encontrar los números telefónicos de las familias. ¿El ministerio tiene una lista de números? ¿Qué tal? Sí, es una buena pregunta. En el registro administrativo oficial de la matrícula a nivel nacional, que es el CIEGIE, todo apoderado registra a su estudiante mediante una ficha única de matrícula, tanto para quienes vean escuelas públicas como privadas, y ahí se consigna el número de DNI y el teléfono, o se pide, ¿no? que se ingrese quien quiere, el número de DNI de todas maneras, y el teléfono de quien quiere, en la autorización del apoderado. Entonces eso fue como nuestro principal punto de partida. Y en el marco de la pandemia sí se hizo como un esfuerzo de pedir a docentes y directores que manden el mensaje de que se actualicen esos datos. Perfecto, muchas gracias, Luciana. Olga, tenemos una pregunta para ti. ¿Podrías explicarnos por qué se decidió enfocarse en educación inicial, cuando se desarrollaron estas mediciones a distancia? Sí, claro. Gracias, Juan. Sí, yo creo que hubo como dos razones principales. La primera, porque pues nosotros queríamos diseñar y validar un instrumento que nos permitiera medir el impacto de una intervención de mensajería de texto que vamos a enviar a padres de familia de niños de esas edades, precisamente. Entonces, este mensaje de texto, la idea es que tenga tips pedagógicos, información sobre recursos que pueda ayudar a los papás a complementar la educación a distancia con sus niños en casa. Y pues la idea es que como este mensaje iba a ser dirigido a niños en edades de 4 a 6 años, nuestro instrumento de medición nos permitiera medir impactos en matemáticas, comunicación y habilidades socioemocionales. Y la segunda razón, rápidamente, es porque también identificamos que había como falta de evidencia en la literatura de mediciones a distancia en niños de esta edad. Entonces, también sabemos que al diseñar este instrumento y validarlo puede ser una contribución buena para la literatura que se puede usar en otros contextos y en otros países de Latinoamérica. Excelente, muchas gracias, Olga. Chiro, una pregunta para ti, un poco general. ¿Cómo ves el uso de estas herramientas de Machine Learning para la política pública? ¿Qué potenciales crees que hay en este tipo de herramientas? Gracias, Juana. Gracias por la pregunta. Creo que una sobre todo en este contexto donde estamos esperando que lamentablemente el COVID va a tener un impacto sobre deserción, creo que estas técnicas podrían ayudar a los ministerios a focalizar intervenciones para reducir abandono, identificando los estudiantes de más alto riesgo. Y una de las ventajas es que el riesgo de abandono tiene múltiples causas, entonces hay necesidad de combinar distintos datos para tener indicadores sobre el riesgo. Excelente, muchas gracias, Chiro. Y la última pregunta para Bárbara. ¿Es posible revisar los videos que usaron para el Policy Pilot en la última exposición? Supongo que se refieren a los videos que fueron escalados por el Ministerio. ¿Es posible encontrarlos en algún sitio público o quizá los tiene el Ministerio? ¿Cómo se puede acceder a ellos? Bueno, por ahora el Ministerio los tiene y será proyectando como parte de las sesiones de Aprendo en Casa.
También, pero luego de que se proyectan los videos y que Aprende en Casa tiene las sesiones, es posible también acceder a ellos, pero eso se va a hacer una vez los videos hayan sido transmitidos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por su participación en este seminario. Como les mencionamos, va a haber una grabación que se va a colgar y se les va a enviar por mail y espero que tengan un excelente día.